Que se llega a mi vida, no el escritor famoso ya por 100 años de soledad y por tantas otras obras, y no llegó vía correo electrónico ni llegó vía WhatsApp, sino que llegó por carta. Como el coronel no tiene quien le escriba, pues a mí me escribió un día García Márquez. Estamos hablando del mes de febrero del año de 1982, y yo era director, había cofundado el periódico El Mundo de la ciudad de Medellín, y mi secretaria me dijo: aquí llega una carta de México, dice personal. Yo no la quise abrir, automáticamente la abrí, me fui a la segunda página porque era una carta de 2 páginas, a ver quién la firmaba, porque yo hasta ese momento no tenía ningún amigo en México, en DF. Con un abrazo, Gabriel García Márquez. Inmediatamente la leí, me emocioné tremendamente, una carta a máquina, impecable, como todo lo de él, donde me decía que había venido observando con mucho detenimiento los periódicos colombianos y algunos de América Latina, y que había llegado a la conclusión de que el periódico que más se asimilaba desde todos los puntos de vista al periódico que él quería hacer y publicar en Colombia era el periódico El Mundo. Que si a mí me interesaba, me pusiera en contacto con José Vicente Cataraín, en ese momento era el gerente general de la editorial Oveja Negra y era el editor de Gabo para Colombia y otros países de América Latina, que hablara con él, porque pensaba que entre él y nosotros en el periódico El Mundo podíamos hacer una asociación que finalmente permitiera la salida del periódico que se iba a llamar El Otro, pero con sede en la ciudad de Bogotá, un periódico pluralista, un periódico independiente, un periódico muy bien escrito, un periódico con mucho rigor, porque era una de las obsesiones de García Márquez. Y yo me puse en contacto con Cataraín, y para abreviar el cuento, a los 8 días estaba en México sin que supiera mi mujer, sin que supiera nadie, absolutamente nadie, porque él me dijo: por favor, guarda el secreto, no le comentes a ninguno de tus socios, a ninguna de las personas del periódico, y nos conocemos. Ese día yo me encontré a Gabo en el aeropuerto, yo me fui con Cataraín, estaba como está Jaime, muy informal, nos estaba esperando a la salida de migración. Pero lo elegantísimo. Tal cual, un auténtico Caribe, era verano, y nos dijo: jaja, ¿qué ha pasado? Ese fue el saludo, un gran abrazo, nos montamos a su carro, que era un BMW, me acuerdo que era de color verde, y me dijo: vete adelante, Cata, vete atrás, quiero que escuchen mi nueva novela. Y entonces puso un cassette, que yo creo que muchos de ustedes no sabían que había habido cassette antes del CD o de los DVD. Pone un cassette de Rocío Jurado. Yo no entendía absolutamente nada, dice: pero ¿cómo así que la nueva novela sea Rocío Jurado? Me acuerdo de una canción que a él lo martirizaba, por decirlo así, o que lo inspiraba, si se quiere decir de otra manera, era Señora. Y la ponía, y así nos llevó. El mismo viaje. ¿Qué canción es esa? Claro, y así nos llevó hasta el hotel. ¿Qué dice la canción? El Hotel María Cristina, de acuerdo. El Hotel María Cristina, claro. Y se inició una conversación en mi habitación de un par de horas, quiero advertir, con una botella de sello negro de por medio, ¿no? Y hablamos de lo divino y lo humano. Hoy quería saber un poco más del periódico, de mis socios, de cómo nos iba, de cómo se había concebido, de cómo se había hecho, del pluralismo político que teníamos, de las dificultades económicas, de la posición del gobierno en ese entonces frente a los medios de comunicación, de la situación de Colombia, y pasé el examen. Al final les dijo: Era el gobierno de Belisario, ¿no? Era el gobierno de Belisario. Era el gobierno de Belisario, gran amigo de Belisario, por lo demás. El gobierno estaba comenzando, Gabo había salido un par de años antes a México. Es correcto. Por lo de Turbay, y quería volver a Colombia. Eso es lo que tú llamas el año clave, que es el 94. No, bueno, el 94 fue un año clave, pero sin duda el 82 también. Claro. De acuerdo.
Total que se iniciaron ya unos diálogos muy en forma. Después nos fuimos a Cuernavaca, una ciudad que queda a 1 hora del Distrito Federal, y trabajamos todo el fin de semana en cómo sería, quiénes podrían ser las personas, los periodistas, los editores, cuál sería el lenguaje, el tratamiento, el diseño. Yo tomé nota absolutamente de todo eso. Eso se refiere realmente en uno de los capítulos del libro Gabo no contado, y ahí nace una amistad que se prolongó por 25 años, que incluyó muchísimas facetas, muchísimas cosas, muchísimas entrevistas en radio, muchísimas entrevistas en televisión en el canal Caracol, desde luego 2 viajes a Cuba, con momentos muy memorables con los personajes políticos del momento. Por supuesto lo acompañamos a Estocolmo, a la recepción del premio Nobel, a todas las parrandas que hubo durante los 8 días que estuvo Gabo en Estocolmo, viajes a Barcelona a discutir con Carmen Balcells en su oficina las posibilidades de financiación, futuro, etcétera, etcétera. Lo acompañé a Aracataca la primera vez que iba, después de 18 años aproximadamente que no iba a su pueblo. Allá hubo varios sancochos, varias parrandas, una fiesta verdaderamente memorable. De todo eso yo tomé registro gráfico. Yo andaba siempre, era mi costumbre, me ha gustado muchísimo la fotografía, y andaba con una cámara en blanco y negro y con otra cámara en color de diapositivas, y recopilé aproximadamente 400, 500 fotografías. Yo metía todo eso en unas carpetas, en unas bolsas, sin ninguna intención de nada. De la misma manera que después de algunas de las conversaciones o en el contexto de una entrevista había detalles que yo observaba, apuntes, y yo llegaba a mi casa o llegaba al hotel y escribía. Tenía notas que las iba recopilando y las iba guardando. Conversación con Gabo en 1990 sobre tal cosa, pero apuntes a mano. Iba guardando todo en una especie de baúl de los recuerdos, solamente con una intención, de que no se me olvidara nada, porque perdón, soy de los que sostengo que la memoria es la facultad que tiene el hombre para olvidar. Entonces anotaba y anotaba todo, pero para hacer partícipe a mis hijos de esas vivencias, y lo mismo a mis nietos, pero no con la pretensión de hacer un libro ni de escribir nada por corte de Gabo. Pero todo lo guardé meticulosamente, muy bien, con mucho celo. Y cuando Gabo se murió, la cabeza me empezó a trabajar, y algún amigo me dijo: oye, tú has vivido muchas anécdotas, has vivido muchas historias de Gabo, ¿tú por qué no escribes todo eso? Eso no te pertenece a ti. Y a partir de ese momento empecé a trabajar en el proyecto de hacer un homenaje a la amistad, que realmente es mi libro. Mi libro no se ocupa de la obra literaria, no se ocupa de Gabo periodista a fondo, tangencialmente sí, sobre todo en su manera de concebir el oficio y de ejercerlo, del Gabo ético, pero muchas otras cosas que tienen que ver con ese Gabo papá, con ese Gabo abuelo, con ese Gabo ser humano extraordinario. Y dije: hombre, voy a intentarlo, porque ese fue realmente, Jaime, el mayor desafío que yo tuve, era ser leal a la amistad, a Gaba, a Mercedes, a los hijos, a Rodrigo, a Gonzalo, a todos los conocí, los traté en muchas circunstancias y en muchas partes, y yo dije: yo no puedo traicionar nada, no puedo ser infidente, no me puedo aprovechar de mucha información que evidentemente tuve el acceso, tuve el testimonio de muchos personajes, de su contorno, y esa fue la parte más difícil. Incluso hubo un par de episodios que están narrados en el libro, y le consulté a Jaime, porque cuando un día almorcé con Jaime en Bogotá, me dijo: oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás trabajando algo de Gabo? Y le dije: sí, estoy haciendo un libro así, así, así. ¿Tienes alguna duda? Y yo le dije: Jaime, tengo 2. Y como tengo esa herencia recibida por él, entre otros, de lo ético, de ser muy apegado a la verdad, de buscarla hasta donde sea posible, le dije: no sé si sea imprudente
contar este par de episodios y me dijo, por supuesto, mira, yo te garantizo, ahí no estás traicionando nada, pero estás dando a entender una cosa y otra faceta de García Márquez extraordinaria, y con ese visto bueno, pues me atreví y está consignado en el libro. Mi mayor satisfacción fue después haber recibido una llamada de Mercedes, una vez ya leyó el libro, diciéndome que le había parecido extraordinario, y después una carta también de uno de los hijos diciéndome lo propio, cosa que me enorgulleció y me tranquilizó. O sea, yo hasta que no recibí la bendición de Jaime, de Mercedes y de Gonzalo, todavía tenía como mis dudas, pero la verdad, el libro es eso, es un testimonio de amistad. Muy bien, yo creo que Xavi debe estar pensando que desaprovechó a Darío como fuente, porque el libro de Xavi es drama, allá hay plata, sexo, chismes, pero sobre todo hay un análisis de contexto y de fenómeno cultural, pero también un delineamiento de personajes impresionante. Existe un trabajo, por supuesto, que es muy distinto, que por eso tu relato, digo yo, es más una verdadera investigación, un periodismo de investigación. Entonces, preséntalo. ¿Y qué fue? Yo sé que para conseguir ese acceso final hubo que insistir mucho, pero ¿cómo fue la cosa?